Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraolu y Met Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Dicen que hay citas que marcan un antes y un después. Y anoche, Afra Saraolu y Met Ramazan Demir vivieron una de esas que se graban en la memoria para siempre. La legendaria banda de rock Guns N' Roses llegó por fin a Turquía y ofreció un concierto épico, pero lo que realmente captó todas las miradas fue una pareja tan icónica como la propia música del grupo. Cámara de cine captados por las cámaras, un viaje con destino al amor. Desde horas antes del concierto, los fans ya comenzaban a reunirse en las inmediaciones del estadio en Estambul. Pero no solo estaban ahí por la música. Las redes explotaron cuando una historia de Instagram captó a Afra y Met subiendo juntos a un vehículo negro, con chaquetas de cuero, gafas oscuras y una actitud claramente enamorada. Las imágenes no tardaron en viralizarse. Los dos protagonistas favoritos de la ficción turca estaban a punto de vivir una noche mágica en el corazón del rock. Coche acercándose el camino al concierto, confidencias, risas y miradas que derriten. El trayecto hacia el estadio fue captado por algunos paparazzis. A través de los vidrios del coche se podían ver Afra apoyando la cabeza sobre el hombro de Met. Él tomándole la mano discretamente. Risas compartidas y sonrisas cómplices. Además, en una historia breve, Afra compartió un clip en el que se escuchaba Sweet Child O' Mine de fondo, acompañado del texto. Con mi favorito, rumbo a nuestra banda favorita, gesto de cuernos de tono claro, corazón con una flecha. Varias notas musicales, una noche bajo las estrellas y con riffs eternos. Ya en el recinto, la magia se desató. La pareja fue ubicada en una zona VIP cercana al escenario, lo suficientemente visible para que los asistentes notaran su presencia, pero también íntima. Afra lucía un conjunto totalmente negro, con botas altas y un maquillaje cargado que rompía con su usual estilo delicado. Met, por su parte, llevaba una camiseta vintage de Guns N' Roses, jeans rotos y una cadena plateada. Perfectamente rockeros, perfectamente enamorados. Durante el concierto, los fotógrafos captaron varios momentos entrañables. Met rodeando a Afra por la cintura mientras coreaban las canciones. Ella saltando de emoción durante Paradise City. Un beso rápido pero lleno de significado durante November Rain. Los fans no tardaron en bautizar el momento como Afra y Met's Rock Love Story. Cámara con flash, una cita casual o algo más simbólico. Esta no era una simple salida. Para quienes siguen la historia de esta pareja, saben que Guns N' Roses tiene un significado especial para ambos. En una entrevista pasada, Met confesó que fue una de las primeras bandas que escuchó con su padre, y que November Rain es su canción favorita porque habla de un amor que sobrevive a las tormentas. Y hace apenas unos meses, Afra compartió una playlist romántica donde esa misma canción ocupaba el primer lugar. Todo parece indicar que esta cita no fue improvisada, sino un gesto de amor cuidadosamente planeado. Quizás un aniversario no declarado. Una reconciliación emocional. O simplemente una celebración de estar juntos en el momento correcto. Bocadillo de diálogo, reacciones en redes, más que una cita, fue una declaración. Los comentarios en redes no se hicieron esperar. En Twitter, el #Aframertengr fue tendencia durante toda la noche.
Algunos de los mensajes más virales fueron: ¿quién necesita películas de amor cuando existen Afra y Met en la vida real? Ese beso durante November Rain me destruyó, en el buen sentido, cara llorando. Afra más Met más Guns N' Roses igual a demasiado para mi corazón. Muchos también elogiaron la naturalidad con la que se mostraron, sin guardaespaldas, sin escándalos, solo dos personas compartiendo algo genuino. Petardo pero, y el plot twist. Justo cuando el concierto estaba por terminar y los fuegos artificiales iluminaban el cielo, un detalle pasó desapercibido para la mayoría, excepto para los más observadores. En uno de los vídeos grabados por un fan, mientras la banda tocaba su última canción, se ve a Met acercándose al oído de Afra y diciéndole algo. Ella se queda en shock. Y luego, sonríe con lágrimas en los ojos. Horas después, apareció una imagen más cercana, captada por otro asistente. En la foto, se puede ver un pequeño estuche negro en las manos de Met. Una propuesta de matrimonio. El vídeo se corta justo después. No hubo publicaciones oficiales. Ninguna confirmación. Pero las redes están llenas de teorías. Fue un anillo de compromiso. Un regalo simbólico con significado emocional. O tal vez un pendiente que hace referencia a algo de su historia personal. Detective hombre, pistas ocultas, el anillo, el tatuaje, y la canción. En una imagen publicada al día siguiente por Afra, se ve su mano sosteniendo un café, y en uno de sus dedos, un nuevo anillo plateado con una rosa grabada. Los fans de Guns N' Roses saben que la rosa es el símbolo más emblemático de la banda. Además, algunos notaron un nuevo tatuaje temporal en el cuello de Met con la palabra Patience, título de otra canción de la banda que habla sobre esperar al verdadero amor. Todo indica que esta noche de rock fue más que una cita, fue una celebración, una promesa, y quizás, el inicio de algo aún más grande. Corazón rojo, amor en clave de rock. Entre luces, guitarras, besos y emociones al límite, Afra y Met demostraron que el amor verdadero no necesita escenarios de cuento de hadas. A veces, solo necesita una canción, una mirada y un momento compartido bajo el cielo. Lo que comenzó como una salida al concierto de una banda legendaria, terminó siendo una sinfonía personal entre dos corazones que laten al mismo ritmo. Y ahora todos nos preguntamos: ¿qué viene después? ¿Habrá boda rockera? ¿Un anuncio oficial? ¿O simplemente más momentos que sigan alimentando esta hermosa historia? Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.